Y ahora vamos a ver uno de los gráficos más populares y más utilizados, que es el gráfico de líneas. Se utiliza principalmente para ver la evolución de los datos a través del tiempo y pueden ser series muy largas. Se usan cuando el orden de las categorías es importante o hay muchos puntos de datos. Tenemos aquí este gráfico que ya lo hemos visto en el ejemplo cuando hemos descrito los distintos elementos de un gráfico. Tenemos también el gráfico de líneas apiladas, que muestra las partes del total y que cambian con el transcurso del tiempo. Es mejor utilizar el gráfico, en este caso de áreas apiladas, por ser más fácil de interpretar. Y aquí tenemos el de 100% apilada, que se utiliza para mostrar el porcentaje de un conjunto en el tiempo o por categorías, o para ver el cambio en el porcentaje que contribuye cada valor en el tiempo. Es preferible utilizar su homólogo de áreas. Bueno, veis que es un poco, realmente es complicado de interpretar. Después, los gráficos de líneas, todos los tipos pueden tener marcadores. ¿Y qué son los marcadores? Pues son los puntos, unos puntos que aparecen en las series. ¿Veis? Que nos dan, de alguna manera, nos fijan la atención en cada, digamos, punto de inflexión del gráfico. Dependiendo de para qué, pues se pueden utilizar. Realmente yo prefiero, si es posible, el gráfico de línea sin marcadores porque queda más elegante. Y ahora vamos a ver los gráficos circulares, o también llamados comúnmente de tarta. A diferencia del resto de gráficos, el circular solo representa una serie de datos. Muestra el reparto respecto del total de cada uno de los elementos de la serie. Lo habitual es que los marcadores de datos se muestren como porcentajes del total. Cuando representamos datos dentro de un gráfico circular, es necesario que sus valores sean positivos, porque si no, lo va a considerar todo positivo. Con lo cual nos puede dar lugar a errores considerables. Y en el gráfico del ejemplo, de la figura 11 que vamos a ver ahora mismo, representa el reparto de gastos entre las principales cuentas. Está en 3D y no tiene leyenda. El nombre de la serie y el porcentaje están integrados dentro de las etiquetas de las series. ¿Veis? Aquí tenemos un gráfico circular en 3D, queda muy bonito porque tiene una textura redondeada. Y veis lo que os decía de la leyenda. Realmente en este caso no hace falta, porque ya está dentro, el nombre de cada serie está dentro, digamos, del marcador. ¿Veis? Y además el porcentaje de cada uno. Este tipo de gráficos es muy representativo, es muy ilustrativo, mejor dicho, y podemos ver, pues eso, cómo se reparte, en este caso, cada gasto por cuentas. Y después tenemos el gráfico circular con subgráfico circular. Se utiliza para mostrar las proporciones del total, igual que el otro, pero extrae algunos valores del gráfico circular para combinarlos en un segundo gráfico para que los porcentajes pequeños puedan leerse con mayor facilidad o para resaltar esos valores. En el ejemplo, los valores son los del gráfico de la figura 11 y se han extraído los tres más pequeños, que son la cuenta número 2, la número 11 y la número 4. Y la suma de estos conforman el sector que aparece en ese color naranjita con el 24%, que además, para facilitar la legibilidad, se ha separado un poco del resto. Esto se logra seleccionando el sector y arrastrándolo un poquitín con el ratón. ¿Veis? Aquí lo tenemos. Tenemos las cuentas más importantes, en este caso sí que tenemos aquí la leyenda.
Y bueno, tenemos un conjunto que forman los que tienen prácticamente el 8%, que es el de representación, la cuenta 11, tenemos la cuenta 4 y la cuenta 2, que en el gráfico circular aparecerían pequeñitos y de esta manera, bueno, pues se ve perfectamente que en este caso el reparto es equivalente, es muy parecido. Y lo que os decía, para todavía verse un poco mejor, pues se selecciona el rango y se desplaza un poquitín, y así es como si se separara y se quedara esta porción del quesito. Ahora vamos a ver cómo crear los gráficos circulares. Bueno, pues como hicimos anteriormente con los gráficos de columnas y los gráficos de barras, incluso con el gráfico de línea que vimos al principio de todo, lo que tenemos que hacer es irnos a la pestaña o ficha insertar, y dentro de insertar irnos a gráficos, al grupo gráficos, y en este caso elegir un gráfico circular que va a ser en 2D. Y ya tenemos aquí nuestro boceto de gráfico circular. Lo vamos a llevar a la ubicación con la tecla Alt, lo vamos a ajustar magnéticamente a la celda A2, y con este arrastramos el manejador inferior derecho y con la tecla Alt se ajusta al rango que queremos que abarque nuestro gráfico. Bien, ya lo tenemos aquí. Tendríamos que irnos como segundo paso a seleccionar los datos. Nos aparece este cuadro de diálogo que ya es familiar para seleccionar el rango de datos de origen. Lo colapsamos aquí y tenemos aquí nuestro rango de origen de datos. Vemos que la cabecera de la columna de los valores, en la cabecera pone gastos. Y veréis ahora por qué lo reseño. Bien, decimos que aceptar y ya lo tenemos aquí. Ya tenemos nuestro gráfico circular con un tema claro, que bueno, que no está mal, pero que nosotros, para ser coherentes con el tema de nuestro informe general, que es el tema oscuro, pues tenemos que elegir un tema oscuro tal como este. Bien, que nos aparece, además, veis que está un poquitín sombreado. De acuerdo, veis como título del gráfico pone gastos, que es justo la etiqueta de la cabecera de los datos de origen. Vale, nos parece un poco escaso para que explique el gráfico, y vamos a poner gastos por cuentas. Bien, pues ya esto parece que de alguna manera pues ya lo define mejor. Bien, pues ya tenemos la parte del título del gráfico resuelta y nos vamos a fijar en la leyenda. ¿Veis la leyenda? Vamos a seleccionarla y quizás la fuente de la leyenda sea un poco pequeña, dado que además el tamaño de nuestro gráfico es importante, con lo cual nos podemos venir aquí a la ficha de inicio y podemos subir la fuente y la podemos poner a 12. ¿Veis? Y ya tenemos aquí, voy a picar fuera para que se vea bien, y ya bueno, pues nuestra leyenda ya se ve más claramente, se ve mejor. Pero claro, todavía se ve un poco pobre. Y como precisamente una de las características principales de los gráficos circulares es que se trata de ver el reparto sobre un total, que sería el 100%, sería todo el círculo, pues lo más adecuado es colocar como etiqueta de la serie, en las etiquetas, pues poner al menos el porcentaje, aunque también podemos poner el porcentaje y valor, como nos sale aquí cuando dejamos posado el ratón sobre un sector. ¿Veis? Nos aparece que este tiene 1090 y representa el 6%. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Pues seleccionamos, digamos, todos los sectores haciendo un clic y nos venimos aquí a la parte, y para colocar los valores tenemos que hacer clic con el botón derecho y decir agregar etiquetas de datos. Agregar etiquetas de datos. Y por defecto nos pone
el valor, ¿veis? El valor de la serie, de cada uno de los valores. Vamos a seleccionarlos, nos venimos aquí a nuestro formato de etiqueta y ahora veis que tenemos aquí distintas opciones como contenido, nombre de la serie, nombre de la categoría, valor, que es lo que está puesto, y porcentaje o valor y porcentaje. ¿Veis? Bien, pues lo podemos dejar así, en valor y porcentaje. Podemos ampliarle un poco el tamaño de la fuente, podemos poner a 12 y nos aparece aquí, veis, el valor y el porcentaje. ¿Qué ocurre con, veis, automáticamente cuando no cabe el texto dentro del sector lo saca fuera, lo cual está bastante bien. Pero fijaros que es una fuente de color blanco sobre un fondo amarillo claro, pues prácticamente no se ve. Entonces podemos cambiar el fondo, yo puedo elegir, veis, con un clic selecciono todos los valores, todas las etiquetas de valores, pero si yo vuelvo a hacer otro clic sobre solo selecciono y entonces lo puedo poner de color negro, ¿veis? O otra opción, vamos a deshacer, es seleccionar, pico fuera, selecciono todas las etiquetas de datos y aquí en las opciones de etiqueta puedo decir en la sección posición de etiqueta que lo quiero en el extremo externo y nos posiciona todos los rótulos fuera del gráfico, que además como tiene un fondo gris, pues la letra blanca se ve muy bien. Voy a picar fuera para ver cómo queda y nos queda bastante elegante y nos queda bastante legible. Yo creo que lo podíamos dejar así perfectamente. Bueno, pues ahora lo que nos toca es hacer un gráfico circular con un subgráfico circular. ¿Vale? Pues como antes vamos a partir, en vez de hacerlo desde cero, vamos a partir de de aquí. Con control hago una copia y con la tecla con la tecla alternativa lo ajusto perfectamente al ancho de nuestras celdas. Y ahora lo que tenemos que hacer aquí, a diseño, y dentro de diseño vamos a cambiar el tipo de gráfico y vamos a elegir de gráfico circular con subgráfico circular. Decimos que aceptar y esto es lo que nos pone por defecto. Y bien, lo que nos pone por defecto, bueno, pues a mí particularmente no me agrada demasiado porque precisamente los sectores que se ven por aquí tienen pues el 9, el 8, el 7%, tiene porcentajes bastante pequeños. Y digamos el sector que separa es un sector bastante grande que representa el 64%. ¿Esto lo podemos cambiar? Pues sí, lo podemos cambiar. Vamos a elegir y vamos a decir que vamos a dividir la serie en vez de por posición, la vamos a dividir por valor del porcentaje. Y veis, y ahora nos pone por defecto el 10%. Nos va a representar valores menores que el 10%, pero incluso lo podemos bajar al 8%. Bueno, pues ahora ya parece que esto es ya bastante más coherente, porque ya solo esta parte representa el 28%. Bien, ¿qué ocurre? Que bueno, que se nos pone está siendo pues un poco grande. Bien, entonces ¿cómo lo podemos hacer más pequeño? Bueno, pues el tamaño del segundo trazado lo vamos a hacer un poco más pequeño, ¿veis? Y así nos queda un poquito mejor. ¿Y qué ocurre? Que bueno, pues que las etiquetas se nos montan, casi que no se ve. Entonces por un lado vamos a hacer el área de trazado un poco más pequeño. Lo vamos a hacer un poco más pequeño. Y lo que vamos a hacer es que las etiquetas que vemos que, como por ejemplo esta, se nos monta, la vamos a seleccionar haciendo otro clic encima y la vamos a poner, por ejemplo, aquí. Y veis, ya se nos separa un poco y nos aparece aquí una rayita que nos dice que pertenece a este sector. De aquí lo vamos a echar un poquitín hacia arriba y en el momento en que yo lo muevo, veis, sale una línea. Y que está aquí lo vamos a subir un poquitín también para acá
Y de esta manera, pues bueno, pues ya se ven todas las etiquetas de los valores, bueno, pues ya se ven bastante mejor y se ven todas. Y ahora, para finalizar, vamos a hacer un gráfico circular, pero en 3D. Como antes, partimos de este y así nos ahorramos el formato, nos ahorramos seleccionar los datos de origen, todo eso. Con la tecla Control hago la copia y con la tecla Alt, alternativa, lo ajusto magnéticamente a nuestras celdas, a nuestro rango. Y ahora vamos a cambiar el tipo de gráfico y vamos a decir que queremos un gráfico circular en 3D. Y bien, ya lo tenemos aquí. Lo que pasa es que las 3 dimensiones se aprecia poco, ¿verdad? Vale, pues eso lo arreglamos. Para lograr un efecto de 3 dimensiones más grande, seleccionamos el gráfico y nos venimos aquí al pentágono, a la parte de abajo, y vamos a decir que queremos un giro y un poquito mayor. ¿Veis? Vamos a girar y aquí con esto lo podemos girar. Así nos queda pues bastante mejor. Pero bueno, ¿podemos mejorar la estética Pues sí, la podemos mejorar. ¿Cómo? Pues vamos a darle en un bisel superior, vamos a darle este bisel. ¿Qué ocurre? Que como tenemos seleccionado el gráfico, le he aplicado el bisel al área del gráfico. Eso no es lo que queremos. Deshacer, seleccionamos el gráfico y ahora sí vamos a aplicarle el bisel. Y ya lo tiene. Tenemos un borde redondeado, aunque quizás sea poco, pues lo vamos a hacer más grande. Aquí en el ancho vamos a poner 15 puntos y en el alto vamos a poner otros 15. Y veis, ya nos queda un borde redondeado que hace estéticamente es más bonito. Las etiquetas de datos están... Vamos a hacer el área de trazado un poquitín más pequeño para que se vea mejor este dato. Ahora sí, ya lo tenemos todo fuera, sobre el fondo gris, y todo se nos ve bastante bien. Y se nos ha quedado un gráfico en 3D de lo más elegante. ¿Qué son las hojas de gráficos? Pues bien, al igual que Excel posee hojas de cálculo y algunas otras, tiene también hojas de gráficos. Para crear una de estas hojas especiales hay que pulsar el botón derecho del ratón en el nombre de una de las hojas, de cualquier hoja, y usar la opción insertar. ¿Veis? Cuando se hace un clic con el botón derecho del ratón sobre una de los nombres de las hojas y le damos a insertar, nos aparece este cuadro de diálogo. Normalmente insertamos una hoja de cálculo, sin embargo podemos insertar también una hoja de gráficos y alguna más. En las hojas de los gráficos se ven a ventana completa. Y para trasladar un gráfico hacia una de estas hojas de gráficos especiales debemos de seleccionarlo y hacer un clic en el botón de mover gráficos, que está dentro del grupo ubicación de la ficha diseño. Se abrirá un cuadro de diálogo, el de la figura 15, lo tenemos aquí, donde seleccionamos la opción hoja nueva y pulsamos aceptar. Y el gráfico se ubicará en una hoja independiente llamada gráfico 1, a la que le podemos cambiar el nombre, evidentemente. Y aquí tenemos el aspecto de lo que sería la pantalla de Excel con una hoja de gráficos. Aquí abajo tenemos las distintas hojas, que son hojas de cálculo, y sin embargo esta, veis, aquí tenemos a pantalla completa, pues lo que es el gráfico. En este caso el gráfico que hemos visto de la cuenta 3 y la cuenta 23, y con sus 3 botoncitos para seleccionar los distintos elementos. Y además también, bueno, pues tenemos aquí la cinta de opciones con sus 2 fichas contextuales de diseño y de formato, dado que es un gráfico convencional, no es un gráfico dinámico. Para crear una hoja de gráficos
lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el gráfico. Parece evidente, ¿no? Bueno, pues vamos a utilizar el último gráfico que hemos creado, que es este gráfico de tarta en 3D. Lo vamos a seleccionar. Nos vamos a ir a nuestra ficha contextual diseño y nos vamos a pulsar en el botón mover en gráfico ubicación. Nos sale un cuadrito de diálogo donde nos dice que podemos elegir dos sitios, una hoja nueva o directamente un sitio en la hoja actual que se llama circulares. Bien, vamos a decir que lo queremos en una hoja nueva. La hoja nueva le vamos a poner como nombre hoja gráfico circular y vamos a darle a aceptar. Bien, y ya nos ha creado en el espacio inmediatamente anterior una hoja con el nombre que le hemos puesto, hoja de gráfico circular. ¿Veis? Ya lo tenemos aquí a pantalla completa. Aquí tenemos nuestros botoncitos para cambiar el diseño y podemos cambiarlo también en la cinta de opciones. Si quisiéramos verlo, que está a pantalla completa, vamos a irnos a imprimir y vemos cómo el gráfico pues nos ocupa prácticamente todo el folio. Había que modificar las opciones de impresión, de encabezado, pie de página, etcétera, etcétera. En principio nosotros lo hemos hecho para que veáis que efectivamente con una hoja de gráfico conseguimos un gráfico a pantalla completa. Vamos a anterior y ya lo tenemos. Y sin más, pues agradeceros vuestra atención y nada, desearos que tengáis unos felices días y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.